Bienvenidos aEmpre Amigos, el podcast empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara, un espacio donde las pymes encuentran inspiración, estrategia y comunidad de la mano de empresarios, líderes y expertos, conducido por Miriam Campos y Raúl Sánchez. Bienvenidos al episodio 56. Hoy haremos un recorrido por los mejores momentos del 2025. Fue un año lleno de aprendizajes, con invitados que nos inspiraron en liderazgo, innovación, marketing, estrategia, ventas y mucho más. Y antes de comenzar, queremos agradecer profundamente a la Cámara de Comercio de Guadalajara por su confianza y apoyo para este proyecto. Y si aún no nos siguen en la plataforma favorita donde nos escuchen, este es el momento de hacerlo. Eso nos ayuda a que este contenido llegue a más empresarios y emprendedores como ustedes. Y bueno, arranquemos. El liderazgo fue uno de los grandes temas de este año. Porque sin liderazgo no hay cultura y sin cultura no hay empresa que crezca. José Luis Basurto nos hizo reflexionar sobre la empresa y su cultura interna. La cultura, y voy al tema. La cultura es los comportamientos, creencias y valores del dueño. Correcto. Y de los principales líderes. De manera consciente o inconsciente, este es el punto. Porque haces cultura sin darte cuenta y la estás creando, sí, y no hay recursos humanos. Toda organización tiene cultura. Toda organización tiene cultura, toda. Correcto. Pero una es tóxica y otra es expansiva. Y si hablamos de líderes, Paulina Calleja nos explicó cómo los líderes influyen en indicadores de recursos humanos como la rotación. ¿Se está yendo o no se está yendo la gente, no? Y ya a partir de ahí, bueno, ¿cuál es como tu rendimiento sobre tu inversión en la gente? ¿Cuánto le pagas? ¿Cuánto gastas en uniformes, capacitación? Y como cuánto está generando tu empresa, ¿no? Yo te diría, quédate con esos simples. Keep it simple y ya. Y tú ahí estar viendo, ok, tengo un chorro de rotación. ¿Cómo por qué? Como les digo, muchas veces renuncian al líder, que luego entonces empiezas a rascarle un poquito, resulta ser que ese líder, decía mi coach, es una vaca sagrada. No, ¿cómo? Si Perengano, él empezó con el fundador, él sabe, es la enciclopedia del saber de la empresa, ¿no? Sí, pero tiene unas habilidades para liderar terribles y eso está haciendo que la gente se vaya, ¿no? Por ello, la importancia de contar con líderes emocionalmente responsables. Y Anwar Buere nos compartió su visión sobre este tipo de liderazgo. Parte mucho de cómo reaccionamos ante los problemas cotidianos. O sea, el líder que se conoce y que sabe lo que está sucediendo va a ser más sencillo que pueda gestionar sus emociones y transmitirlas de una manera que sea adecuada para el equipo. El líder impulsivo, reaccionario, pues puede a lo mejor estar pasando por un proceso de estrés o de presión económica muy fuerte y esto pues también lo va a permear a su equipo. Entonces, creo que todo tiene que ver con la reacción, eso se trabaja mucho. Cómo poder reaccionar, cómo poder elegir las palabras, también se acuerdan de este libro de los 4 acuerdos, ser impecable con las palabras, o sea, el líder debe de cuidar sus palabras para ser contundente, ser asertivo, pero también cuidar emocionalmente pues su reacción y la de las otras personas. Porque yo puedo estar muy molesto, pero puedo indicarlo con asertividad. Pero no todo es parte de inspirar, también hay que saber cómo compensar. Y en este tema, Haik Muradian nos retó a pensar en una estructura donde todos piensen como dueños. Yo creo que si podemos lograr modelos de negocio donde todo el personal pueda tener compensaciones variables en base a lo que ellos van formando como parte de su desempeño, pues podemos tener una estructura donde todos son parte de algo, ¿no? Normalmente las áreas que tienen compensaciones variables suelen ser las de ventas. Las de ventas. Es como lo más normal, ¿no? Pero a ver, un área de finanzas, un área de recursos humanos, un área de operación, que al final entregan y hacen posible lo que el área de ventas vendió, ¿no? Creo que esos también deberían de tener una serie de indicadores y compensaciones variables que les permita generar, por ejemplo, desde el área de finanzas, pues tener claridad de temas de cobranza, ¿no? Pero el papel del director es fundamental. Por ello, la experiencia de Carlos Mateos, director del Encuentro Internacional del Mariachi, nos inspiró con su presencia. Yo creo que somos una orquesta y yo siempre se los he dicho. Yo creo que cada líder de proyecto tiene que tener un objetivo y una visión. Y mientras no sepas tú transmitirle ese objetivo y esa visión a tu personal, difícilmente te pueden seguir, ¿no? Porque lo que sucede en esas ocasiones, cuando no puedes transmitir ese objetivo, esa visión que tienes como empresa, como empresario o como director de una línea de producción, es que si no te entienden, tú terminas haciendo las cosas. Claro.
Y para mí yo no me puedo dar ese lujo de poderme permitir yo hacer las cosas porque no me alcanzaría la vida, ¿no? No me alcanzaría el tiempo. Claro. Yo no puedo estar en Puerto Vallarta hoy y mañana en San Sebastián del Oeste y pasado mañana en Mazamitla, o sea, no puedo hacerlo. Pero sí tengo la visión muy clara de cómo fomentar el liderazgo en cada uno de estas 8 personas. Todos coincidieron que el liderazgo no es un cargo, es una responsabilidad. Y que liderar es servir, inspirar y construir cultura desde el principio. Este año aprendimos que el marketing no solo es vender, es conectar. Y que las ventas son el resultado de relaciones bien construidas. Por ello, arrancamos con Fernando Sánchez Santillón, quien nos orientó a encontrar la personalidad de nuestra marca. Lo que tú estás buscando hacer con tu marca es enamorar. Y a quien enamoras es a las personas, siempre. Y no importa incluso que sea negocio consumidor final o negocio. Evidentemente, cuando es negocio consumidor final es más marcado, pero negocio también siempre hay una persona, hay una persona detrás que va a tomar una decisión. Entonces, la clave está en cómo generas características con las cuales esta persona, a la hora de ver esas características, se puede identificar. O sea, ese es como la clave, ¿no? O sea, ¿cómo puedes elegir características con las cuales yo me siente identificado? Porque una vez que tú presentas tu marca de la forma como lo estuvimos platicando, el reto siguiente, que incluso es el más complejo hoy en día con la sobresaturación de comunicación que tenemos, es obviamente mantenerte presente. Toda marca debe contar una buena historia. Por ello, Eduardo Aceves nos dio las bases para armar un storytelling comercial. La mamá, ¿cuál es su cuestionamiento crucial? Y yo creo que todas las mamás que nos estén viendo es cómo ser una mejor mamá, cómo hacer que mis hijos me recuerden. ¿Y cuál fue el eslogan de una de ellas? Es suave como el amor de mamá. ¿Sabes que si el hijo se iba a dormir a una casa, huela esa cobijita, ese suéter y diga, mi mamá está aquí? Entonces el cuestionamiento de la mamá es cómo hago para ser mejor mamá y que pues todas las mamás de la escuela, ya si nos vamos a otra parte, hablen de que soy una buena mamá. Y entonces ahí es donde entramos nosotros como ese mentor, esa marca que nosotros vamos a ayudar a que esa mamá sea la mejor mamá utilizando nuestro servicio. Ubica entonces cómo llegamos del punto A es, soy buena mamá, pero quiero ser excelente mamá. Utiliza mis productos y entonces toda la comunicación tiene que estar englobada. Yo te ayudo a hacer ese cambio de una manera natural. Tú tienes esos poderes. Yo te voy a ayudar a descubrirlos y juntos vamos contando esa historia. Un gran canal para conectar con nuestros clientes son las redes sociales. Edgar Cepeda nos dio claves para que las redes sociales realmente vendan. Regularmente lo ideal es hacer 5 tipos de contenidos. El primero es educar, que tu marca genere algo de conocimiento, que llame la atención por un artículo interesante, por un post interesante, por algo que me sirve, por una frase que me llegó, por un ejemplo muy bueno. El segundo es informar. ¿Quién eres como marca? Presúmeme, párate el cuello como marca, enséñame tu fábrica, tu planta, tus empleados, que estás exportando, que fuiste a una expo. Presúmete como marca. El tercer punto es la interacción. Rompe el hielo con el consumidor. Pregúntales, ¿qué color te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál comprarías? ¿Cuál harías? ¿Qué te gusta hacer en tu cumpleaños? ¿Cuáles son las vacaciones de tu sueño? Interacciones relacionadas a tu negocio, claro, ¿no? No le vas a preguntar algo que no tiene nada que ver, pero vas a romper el hielo con ellos y hasta entonces vendes. Tu cuarto tipo de contenido es vender, donde ya le dices, entra a mi página web, ve a Amazon, ve a Mercado Libre, visítame en mi punto de venta, llámame, sácame una cita, dale clic aquí, pero ya es la venta. Y una gran herramienta para crear contenido en redes sociales es Canva. Alina Pineda nos platicó los mejores hacks para el uso de esta herramienta. Como estandarte para empezar siempre tu identidad visual es sí o sí utilizar tu kit de marca, o sea, armar tu kit de marca dentro de Canva, que es una función que está dentro de las herramientas de Canva Pro, pero el kit de marca te va a servir para absolutamente todo. En el kit de marca tú puedes subir tu logotipo, o si tienes otros logotipos y manejas a lo mejor diferentes empresas o subempresas. Entonces lo que haces con el kit de marca es, subes tu logotipo, subes tus tipografías, obviamente pues definidas, ¿no? De este es para el título, este es para el texto, este es para el cuerpo, ¿no? O subtítulo, cuerpo. Entonces defines tu tipografía, defines tus colores, ¿no? Obviamente si a lo mejor ya tienes tu logo y un diseñador te hizo tu logo,
el diseñador a lo mejor ya te hizo tu identidad y nada más lo cargas dentro del kit de marca, ¿no? Cargas tus pantones, cargas tus diferentes paletas de colores. Incluso puedes tener no solo una, puedes tener varias paletas de colores. Y hablando de venta, un gran aliado son las relaciones públicas. Elías Calderón nos recordó que las relaciones sostienen los negocios. Hay empresarios que van a eventos, pero no van con la finalidad de hacer una relación pública, van con la finalidad de ir a cenar, convivir un momento y retirarse. ¿Sí? Yo en mi experiencia que he tenido, va más allá de, o sea, si vas a un evento, vas a cenar o vas a dar un café, pero tienes que tener esa apertura de conocer a las demás personas, de escucharlas, y se puede de que te escuchen también. En ocasiones vamos a eventos y nada más queremos hablar nosotros. Queremos ser el centro de atención, y de eso no se trata las relaciones públicas. Es de convivir, compartir. Yo les digo siempre, tenemos que ser el match con las personas. Hay una palabra que me encanta, mi coach me la decía mucho, hay que saber mapear a las personas en 30 segundos. ¿Sí? Okay. Para ver cómo vas a abordarla, para ver cómo vas a empezar a romper el hielo. Y en segmento B2B, las relaciones también son cruciales. José Andrés Orendain nos explicó cómo venderle al cliente institucional. Yo creo que la clave, la parte medular para que estas relaciones de largo plazo funcionen, es que tú seas reliable, que seas confiable entre lo que dices y lo que haces. ¿No? Por un lado. Y por otro lado, te tienes que esforzar mucho porque rara vez te lo van a decir abiertamente, es que enfocarte mucho en entender sobre todo el área de compras, ¿no? Sobre todo el área de compras, qué es lo que les duele o qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Cuál es su indicador clave? ¿Cuál es su meta? ¿Qué está pasando por la mente del comprador o del área, ¿no? Yo creo que esas dos cosas, si cuidas esas dos cosas, la relación va caminando. Digo, y obviamente tienes que tener un producto que rote, que se venda y hacerle marketing. La venta exitosa requiere metodología y un CRM es un gran apoyo. Adrián Larios Rosillo nos compartió su experiencia. Un CRM como tal te permite te permite exportar digamos, la información de cada agente comercial y te permite ver cómo van, ¿no? Y quién va logrando y hacer comparativas, y te permite tomar decisiones también. Yo digo que es un trabajo en equipo, porque te permite voltear y apoyar a lo mejor a alguien que ves que va con un rendimiento más bajo. Y es muy parecido el CRM, yo lo digo, aunque suene trillado, es como ir al gimnasio. Correcto. Yo pago la membresía, pero si no lo uso, no se van a ver los resultados. Vender al retail siempre implica retos. Y Carlos González Pérez nos compartió su experiencia tratando con grandes jugadores. Luego, ¿cómo lo ubico en el punto de venta? ¿No? Ya logré negociar porque pues al final, en Buen Fin o las barras de sonido, ¿no? Buscamos que si la gente está comprando la televisión porque es los productos que más se venden, pues que al final se lleve la barra de audio, que se lleve la bocina también en la misma promoción. Pero luego viene la segunda problemática, que es las guerras en el punto de venta, ¿no? Okay, porque tú ya negociaste con el comprador, yo ya tengo mi espacio, ya tengo mi producto, pero pues también tengo un montón de competidores, ¿no? Que están buscando lo mismo. Entonces entra la guerra de los promotores, que le llamamos en las tiendas AAA o en todos lados, de que pues es una guerra de que te voy a esconder tu producto, te lo voy a... La verdad es que es una guerra a veces luego media sucia, pero pues al final mucha de la venta también se genera por demostración y por recomendación del promotor que está ahí en el... El mercado escucha mejor cuando la empresa habla con autenticidad. Y cuando entiende a su cliente como persona y no solo como comprador. La innovación fue un motor constante este año. Y descubrimos que no solo se trata de tecnología, sino de mentalidad. Benjamín Huerta nos ayudó a entender mejor la tecnología. Un GPT es un grupo, un tipo de cosas que especializan a un modelo de lenguaje grande, LLM se llaman en inglés. Entonces, hay GPTs entrenados para diferentes cosas. Yo acabo de usar uno que está entrenado para escribir tesis doctorales.
Entonces, es un chat GPT, ¿no? Entrenado específicamente para esto. Entonces, tiene un montón de cosas que le dicen, no alucines, no inventes. Si te piden tal cosa y ve y verifica que sí existe y solo si existe, en fin, ese tipo de cosas funcionan así. Esos GPTs tú los puedes crear. Solo en la versión de paga, desafortunadamente, pero... Que es lo que hoy le llaman agentes. Es un agente que básicamente tú le dices, a ver, te voy a entrenar para algo que a mí me importa. Pero para aprovechar la tecnología, Cristina Michel nos llevó al tema de la alfabetización digital y cómo cerrar esa brecha puede transformarnos. Una de las premisas que a mí me gusta compartir es todos podemos. Todos podemos. ¿Qué es necesario? Es un proceso de mediación que te permita aprender a usar esa herramienta. ¿Sí? Entonces, en las pymes, ¿qué sucede? Bueno, esta cultura digital tiene que entrar en cascada. ¿Sí? Si tenemos a un líder que no comprende, no tiene un nivel de dominio de esta tecnología, que todo lo va delegando, lo que decida el técnico o el sobrino o la persona que está en ese momento junto a él, él dice sí porque no lo entiende, pues todo esto va a venir permeando hacia abajo y va a ser caótico. O sea, la manera como se tiene que ir incorporando la tecnología tiene que ser estratégica en todos los sentidos, desde las herramientas que se van a utilizar, desde los procesos de capacitación y desde lo que vamos a buscar con esas herramientas. Un sector con innovación constante es el automotriz. Y la charla con Armando Mora nos dio datos muy interesantes. ¿Hacia dónde va la industria? Yo creo que va a crecer un porcentaje muy fuerte en la parte de electromovilidad, vehículos eléctricos e híbridos. Si vemos el crecimiento que trae del año pasado a este año, se estima un crecimiento de más del 100%. Del año, si nos vamos a la historia del 23 al 24, creció un 83% el tema de vehículos híbridos y eléctricos. Y para innovar, las empresas y el ecosistema científico deben ir de la mano. Prueba de ello fue nuestra charla con Inés Jiménez Palomar. Haltech se dedica a todo eso que requiere el ecosistema para que no se pierdan esos temas. Desde sembrar ingenieros a través de orientación vocacional, Expo Mi Futuro Profesional, siempre lo orientamos para que los muchachos vean que tienen las oportunidades ahí, que son muy redituables y que hay becas que los pueden apoyar todo el transcurso, ¿no? Todos los hacemos uno a uno con investigadores y empresarios para que se conozcan, comiencen a trabajar en conjunto, los presentamos con toda la posibilidad y le buscamos a su necesidad un laboratorio que lo pueda atender. Innovar es atreverse a pensar diferente. Y construir el futuro desde hoy, con propósito y visión. La estrategia es lo que da dirección. Y el control es lo que permite avanzar sin perder el rumbo. Eduardo González Kennedy nos recordó la importancia de los procesos y lo que puede la empresa lograr. Estos cinturones lo que tienen que hacer es meter mejoras. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita en la compañía tenemos de los 750 colaboradores, que más o menos son los que me acuerdo que son, 753, 58, tenemos 300 cinturones blancos. Es la base más grande. A ellos se les enseña una metodología de cómo medir, de cómo ver los procesos, y ellos tienen que estar metiendo mejoras, pero se llama mejora Kaizen. No sé si saben un poquito de Kaizen. Claro, la mejora continua. Entonces, a ellos les pedimos ese tipo de mejoras y ya de ahí seleccionamos a los mejores y los volvemos a la metodología amarilla, que ya es un poco más avanzado. Ahí les tenemos que pedir proyectos de ahorro de 15,000 pesos. Todo proceso requiere ser controlado, y Fernando Varela habló de tableros de control y cómo tomar el mando con datos. El Balance Scorecard tiene 4 perspectivas, ¿no? La perspectiva financiera, la perspectiva de clientes, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y lo que mencionábamos es como la metodología de los KPIs individuales, ¿no? Vienes de la parte de la compañía, parte de departamento y parte del individuo. Y el Balance Scorecard, parte de qué quieres obtener como compañía, que sería la parte financiera. Quiero esta utilidad, quiero este nivel de ventas. Y empiezas a desdoblar la parte financiera, ¿no? Para dar esta utilidad, ¿qué tendría que cuidar? Pues, ¿te suena bien que debes de cuidar tus presupuestos de gastos? Sí, si cuido mis presupuestos de gastos, me puede ser un componente para lograr la utilidad. Pues entonces
Vamos a meter que tenemos que cuidar la parte de los presupuestos. Pero para saber qué controlar, debe de haber un rumbo. Iván Torres compartió la importancia de pasar de operador a director. Hay personas que tienen, empresarios, emprendedores, que tienen miedo a tener colaboradores porque va a ser un costo fijo. Pero ese costo fijo al final te tiene que dar más. ¿Por qué? Porque uno tiene que identificar cuál es tu principal trabajo como emprendedor o como dueño. Y el principal trabajo es pensar a dónde quieres llevar la empresa. Decir para dónde, generar la visión. Y eso no lo puedes hacer mientras estés operando. O sea, cada que estás haciendo un trabajo operativo, lo que sea, vendiendo, haciendo un estado de resultados, haciendo un reporte, algo que pudiera hacer alguien más, cada que estás haciendo eso, estás dejando de dirigir el futuro de la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿esto que estoy haciendo lo puede hacer alguien más? Sí, sí lo puede hacer alguien más. Ah, que lo haga alguien más. Y tú haces lo importante. Que eso importante es algo que no puede hacer alguien más. Nadie va a decidir el futuro de la empresa. Nadie va a decir a dónde va la empresa. Y para crear una cultura de planeación, Paola Álvarez Tostado nos dio las herramientas necesarias. Es importante que si no tienes un tercero que te está apoyando en estos procesos de transformación en tu empresa, sí asignes un responsable que esté empujando. Porque para cualquier proyecto, y ustedes no me van a dejar mentir, si no estás bajo la supervisión y el empuje diario, semanal y demás, es muy fácil que se caigan las cosas, ¿no? Claro. Y que se nos olviden y volvamos a repetir el error o el área de oportunidad. Entonces sí es muy importante asignar a alguien que esté. También por eso es importante justamente la cultura de reunirnos los lunes para estar empujando, y aún así, aunque tengas tu junta semanal, que si es lunes, martes, el día que tú decidas, también ahí vas a empezar a tener la cultura de no esperarte cada semana a decir las cosas, ¿no? Las cosas que se pueden resolver en el día a día, debes de resolverlas en lo cortito, en lo particular, que eso es lo que sucede cuando las empresas pequeñas empiezan a crecer. Y si la estrategia es internacional, Yolanda Sánchez dio claves para exportar con éxito. Mira, por ejemplo, tiempo y forma. O sea, no son los mismos tiempos los que tú puedes manejar en una venta en corto, que tú haces la venta tal vez de puerta a puerta, en una exportación desde el Incoterm al que tú te comprometes. ¿Nos puedes definir qué es Incoterm para Sí. quien no está familiarizado? Mira, desde hace años la ICC saca un listado de Incoterms. El Incoterms es, en pocas palabras, una nomenclatura que te define dónde empieza y dónde termina tu responsabilidad y dónde comienza y dónde termina la responsabilidad del comprador. Okay. Eso te evita una cantidad de problemas impresionante. Claro. Pero resulta que te das cuenta que hay personas que se acercan y dicen, tengo esta problemática, todo, lo primero que le dices, ok, ¿sobre qué Incoterm está tu operación? Planear implica conocer el entorno y decidir con datos. Por ello, Paola Solórzano nos brindó los resultados de su estudio Retrato del Consumidor Mexicano. Sin embargo, recordemos que este estudio estamos hablando sobre el grueso de la población mexicana. Correcto. Entonces, no todo es online. A veces como que asumimos, ¿no?, que nuestro entorno es México. Y la verdad es que como empresarios tenemos que entender que en México existe la población de estos casi 130 millones de mexicanos con una realidad muy distinta a la que vemos normalmente, ¿no? Entonces, claro, personas les gusta todavía ir a comprar en físico. Todavía el general de los mexicanos usa mucho el efectivo, porque además no todos están bancarizados, que tenemos también esa asunción de que, bueno, pues todos traen su tarjeta de crédito, su tarjeta bancaria, y con esa compran. Es más, ya ni siquiera tarjetas bancarias, ya estas que no son, que no son físicas. Sí, claro. Entonces, se asume. Pero no siempre todo sale bien. Javier Aguayo nos compartió las señales para saber soltar. Entonces, si estás viendo los números, o sea, te escuches primero a tu socio. A mí había algo en mí que me movía, lo bloqueas. No, tengo que ser persistente. Ya era terco. Ya no era persistente, ya era capricho. Digo, ahorita lo veo. En su momento no lo veo. No lo veía. Yo estaba persistiendo, siguiendo con lo que yo creía, con lo que fue educado. Pero interesante como un valor positivo que uno tiene
se convierte al final en tu propia debilidad. Exacto, O sea, en tu peor enemigo. Y en tu peor enemigo. En tu peor enemigo, porque para mí ya no era, insisto, no era un tema de vanidad, no era un tema, no, es que yo debo luchar, yo debo poner, debo hacer todo lo posible. Pues sí lo hice, me queda la satisfacción que lo hice, pero hay algo que omití. En el comercio no aplica esto. O sea, aplica la parte, como decía Miguel, le buscamos, no me venzo la primera, veo, pero si ya están, yo tenía todos los indicadores. Primero el consejo de mi esposa, luego tenía los números, luego veía cómo bajaban ya las ventas. La estrategia es elegir con intención. Y también saber cuándo soltar para crecer. Y si hay algo que no podemos dejar fuera en este resumen de este año, es el tema financiero. Y tampoco el legal, porque ambos van de la mano cuando hablamos de construir empresas sólidas y sostenibles. Roberto Arrechedera nos dio una visión distinta de las finanzas, partiendo de lo personal y hasta lo empresarial. En alguna ocasión en una empresa traíamos incrementos en costos, una empresa que estábamos asesorando, y generamos una idea que ayudó mucho y le llamamos 10 de 10. ¿Qué significaba esta iniciativa 10-10-10? A la gente le dijimos, te vamos a dar el 10% del ahorro por cualquier iniciativa que nos des que nos ahorre 10% en un rubro. Ejemplo, si gastamos mucho en papelería y nos das una iniciativa que le tumbe 10% del gasto en papelería, de ese 10% el colaborador se llevaba el 10%. Entonces, oye, a lo mejor si en un mes tú ahorras 100,000 pesos, ya son 10,000 pesos más. Entonces la gente tuvo esa visión de decir, vamos buscando cómo ahorrar. Algunos se lograron, otras no era posible, pues hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero sí logró cambiar la mentalidad a una sensibilidad de ahorro. Y tanto para las empresas nacionales como las internacionales, Carolina Pérez de Aguinaga compartió cómo evitar riesgos fiscales. Si es extranjero, si es nacional, ¿no? Si es nacional, el común denominador es, me llegó un requerimiento o traigo esta auditoría o el contador me dijo y ya me di cuenta que no es cierto. Entonces sucede mucho eso porque en la práctica mucho contador no se involucra realmente en la actualización. Entonces sigue trabajando como hace 20 años, ¿no? Entonces ya no es así. Entonces ya llegan con ciertos problemas, entonces ahí es pues corregir, reportar y ponerlos en la línea del deber ser. Sí, entonces, y en el extranjero a veces lo que sucede es que no les asesoraron bien en la parte de la nómina o simplemente igual están bien asesorados pero les llegó un requerimiento. Gustavo Morante nos mostró mecanismos alternativos de defensa para cuidar los aspectos legales de nuestra empresa. Porque al final de cuentas los mecanismos alternativos y los mecanismos de solución de controversias en general tocan algo muy sensible que es la libertad de los ciudadanos. Ustedes pueden decidir cómo quieren resolver sus controversias. Ustedes podrían resolver un conflicto comercial lanzando una moneda al aire, ¿no? Yo te compro, o sea, que queremos, no sabemos si te compro o te vendo las acciones. Bueno, pues mandamos una moneda y si yo gano, yo decido, ¿no? O yo le pongo el precio y tú decides si compras o vendes. Esas son formas de resolver muy sencillas porque al final de cuentas, pues ustedes deciden cómo resolver sus controversias. El litigio judicial, que ahorita hablamos de las instancias, tendría que ser la última opción. La última opción. Pero hay otros mecanismos. Antes de llegar incluso a un arbitraje está primero la negociación, que es la más barata, porque las partes la pueden llegar a lo mejor con asistencia de un abogado, pero va a ser muy barato ese mecanismo y además pueden encontrar soluciones ganar. Las finanzas dicen cómo vas. Y el cumplimiento legal asegura que todo va por el camino correcto. Todo este bloque nos recordó que no solamente se trata de crecer, sino de crecer bien. Las empresas que trascienden son las que piensan más allá de sí mismas. Y este año lo confirmamos con historias que inspiran. José Ricardo Sánchez Gil habló de la responsabilidad social empresarial. Hay que empezar. O sea, correcto. Más vale 1 centímetro de movimiento que 1 kilómetro de buenas intenciones. Claro. O sea, ¿no? Por favor, hay que hacer cosas, y no estar esperando a que el esquema esté perfecto, que si la estrategia, no. Ponte a hacer, ayuda al vecino, ayuda al de enfrente, haz el bien, empieza así. Oye, que le quiero echar un poco más de estrategia, bueno, entonces ya empezamos a hablar de grados y en la madurez hasta llegar al mayor. El ideal que sería el impacto transformacional de tu propia empresa y de tu entorno. Es decir,
una empresa socialmente responsable con la mayor calificación que se puede aspirar sería una empresa que mide el impacto. Eso no es fácil. A eso no se llega de la noche a la mañana, ¿no? Ana Cecilia Martínez Barbosa nos invitó a integrar la sustentabilidad al negocio. Tiene muchísimo que ver con, obviamente, la intención de los tomadores de decisión. Y esa es, yo creo que una parte que muchas veces es el área de oportunidad o el obstáculo ahí a vencer. Que el mismo tomador de decisión, cuando todavía tenemos tan marcado el tema de los objetivos económicos, muchas veces implementar una estrategia de mejoras de impacto ambiental suena como secundario y muchos departamentos de sustentabilidad, donde los hay, o sea, en empresa más grande, pero tienen que estar como lidiando con este convencimiento a los tomadores de decisión que dicen, no, o sea, sí es importante, sí tenemos que tenerlo en cuenta, pero este trimestre los objetivos económicos y la reducción de costos. Ileana Rivera Gastelum nos compartió los retos que enfrentamos las mujeres y nos inspiró con su visión de mujeres que trascienden. Entonces, ¿a qué voy? Vamos generando un referente en generaciones y lo que estemos haciendo nosotros poco o mucho va a servir de ejemplo para los demás, de decir, ya va a ser fácil, ya ni siquiera se van a cuestionar si se puede o no, si hay lucha o no. O sea, para mis hijas, yo las invito mucho a lo que yo hago. Es decir, cuando tomé la sección de inmobiliarias, las invité, ¿no? ¿Y por qué? Porque dije yo, quizá ellas andan ahí ni cuenta se dan qué está pasando. Pero se dan cuenta que una mujer está allá arriba. Es correcto. Y que es su mamá. Entonces, para ellas va a ser muy fácil el día de mañana. Pues es que eso es bien fácil. Y qué padre. Porque entonces van a tener la apertura de que ellas mismas no van a tener esta limitante. De que me van a juzgar, me van a esto, me van a cerrar la puerta. No, ellos ya van a llegar como, ¿cómo? Pues esto es normal, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer con nuevas generaciones. Claro. Ir, o sea, siendo nosotras ese ejemplo de sí se puede y no es difícil. Simplemente tienes tener la capacidad y la disciplina de hacer las cosas. La empresa que piensa en su entorno, piensa en su futuro. Las historias que más nos marcaron fueron las que nacieron desde la pasión. Porque emprender es transformar vidas, empezando por la propia. Y bueno, para arrancar, Gustavo Stauffer nos habló del turismo como motor de los negocios. Y una de las grandes características del turismo en general es su carácter democrático. ¿Qué quiere decir? Si estamos pensando en Talentland, estamos pensando en los que venden pizzas, estamos pensando en las sopas Maruchan, estamos pensando en las gorditas de la esquina. Si estamos pensando en los abogados, en la Unión Internacional de Abogados, estamos hablando en los que llamamos cariñosamente hoteles de 6 estrellas. Ajá. Por ahí rentaron el Akron para tener un partidito de fútbol entre ellos. Los abogados, sí. Wow. A cada plaza a la que van rentan el estadio principal para, ¿qué tal? Para tenerlo, ¿no? No allá vamos la relación entre abogados y fútbol. Ya jugaron en Wembley, ya jugaron en Luxemburgo. Wow. Por poner algunos ejemplos. Entonces, le va bien al que vende gorditas en la esquina y le va bien al que vende Hugo Boss en Andares. Lola Verdaguer nos platicó cómo jóvenes emprendedores crearon Come Verde inspirados por la salud. Entonces, Come Verde empezó hace 5 años y empezó con 3 amigos, que son Mariana, Andrés y Emilio. Y ellos, los 3 estaban metidos en temas de ejercicio y de fitness de salud. Mariana era una bailarina profesional, Andrés y Emilio estaban muy metidos en el tema del gimnasio. Y entonces ellos siempre estaban en búsqueda de poder disfrutar de un snack, pero que entre dentro de su estilo de vida, más enfocado hacia el ejercicio, ¿no? Y pues la realidad es que no habían, ¿no? Entonces ellos se encontraron con esta barrera, y era que los snacks saludables eran, pues, 1, sabían a cartón. Entonces, la verdad, no eran ricos. 2, eran muy caros. Bien. Y 3, los ingredientes tampoco eran los mejores. Kiki Ramírez nos emocionó su historia de cómo construyó una marca diferenciada como Kiblo Caps. Lo que pasa mucho cuando cuando tienes esta pasión por hacer algo, que dices, quiero hacer esto. Yo estoy viendo que no hay, lo puedo hacer, y sientes esta como calor dentro de tu cuerpo que dices, no, es que a ver,
como que ya se sembró la idea y te aferras y dices, es como cuando estás jugando un videojuego y dices, quiero pasar el nivel, y te aferras hasta que pases el nivel del videojuego, ¿no? Y ese primer nivel que yo le llamo, yo lo veo como un mundo de Mario Bros, ¿no? Entonces cuando estaba en el primer mundo, era como, pues todo padre, toda la creatividad que yo tenía así desbordada en esto, pero cuando pasé al siguiente nivel, fue como, a ver, pero es que necesitamos liquidez para poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, el plan de negocios que tenemos. Y no conocía los números. O sea, una de las habilidades que mejor desarrollé fueron hacer las paces primero con los números y tomar decisiones desde el punto de vista financiero y no tanto del corazón. Y fue muy grato escuchar la gran historia de Chocolate Ibarra a través de Armando Gómez Ibarra, que nos motiva a trascender por 4 generaciones más. Híjole, por realmente un tema de cambio, un tema de cambio, de modernización y realmente de expansión y de crecimiento, ¿no? Hemos tratado de hacerlo cada vez mucho más institucional y también de poder ir modernizando mucho nuestros productos, nuestras marcas y también tratar de estar en la ola de la innovación, montándonos con las diferentes formas de consumo, los diferentes empaques, los diferentes productos y desarrollando también cosas nuevas, ¿no? Vienen una ola de sabores interesantísimos y diferentes tipos de productos, diferentes consumos. El chocolate como tal gusta y el chocolate como tal va a seguir creciendo, pero las formas de consumirlo sí pueden ir cambiando un poco, ¿no? ¿Cómo olvidar la historia de Ángelo Félix? Inspiró con su pasión y expansión a 35 países en Publiglobo. Pero ya cuando vas con un cliente y te felicita, no, dices tú, yes. Aquí es cuando realmente tienes que crecer, si quieres, si te gusta lo que haces. Claro. ¿No? Entonces ahí es cuando empiezas pues no sé, a invertir, pues ya a darle forma a tu negocio con las distintas áreas, porque la verdad, creo que un problema que yo veo mucho en México, porque bueno, lo vi muchos años conmigo, es que como que aquí tendemos a ser todólogos, ¿no? Sí, o sea, aquí tienes un negocio y es difícil que sueltes una área, es difícil, pero y tardas en tomar esas decisiones, pero te digo, sobre todo porque no tienes experiencia, no tienes consejeros, no tienes nada, ¿no? No tenemos la Cámara de Comercio en ese entonces, ¿no? O sea. Estas historias nos recuerdan que sí se puede. Y que los sueños, cuando se trabajan, se escalan. Y siempre cerramos cada episodio pidiendo al invitado un consejo final. Y este año nos dejó consejos que se convirtieron en verdaderas joyas. Pues yo creo que no esperen a tener el producto perfecto o el momento perfecto, porque pues el momento perfecto es hoy, ¿no? O sea, todos los que quieren emprender o quieren vender retail, hay que hagan pruebas, ¿no? O sea, y ese es un consejo muy importante. Ahora sí, vulgarmente, no se vayan de boca, hagan pruebas, o sea, empiecen en pequeño, empiecen regional, pero empiecen, o sea, no se queden con una idea, porque al final esto avanza rápido, ¿no? Sabes, como que si tú estás esperando el momento perfecto, pues nunca te va a llegar, o sea, yo creo que siempre tienes que pensar que el momento perfecto es hoy, y el tema es, pues avancen, láncense, pero midan muy bien sus riesgos. Y lo digo con convicción, cualquiera de las dos funciona. Hagan lo que les guste o aprendan a que les guste lo que hacen. Y la vida es muy bonita en cualquiera de esas dos ecuaciones. La vida es a toda madre. Trabaja en tu ser, porque eso potencializa tu hacer, y al potencializar tu hacer, lo que tú quieras tener y lograr es mucho más fácil que llegues. El trabajar en el ser es lo único que te va a diferenciar del hacer de todo el mundo. Aquí es mucho el tema de asesoría, de tener buenos asesores, llámese abogados o contadores, porque de ahí depende la estructura, la radiografía y el qué va a pasar con la empresa. Piensen qué es lo que más le puede aportar a su empresa y dejen de hacer actividades operativas que alguien más puede hacer mejor o tal vez igual que tú. Sí, que no se cierran nunca a buscar una innovación local, que no solamente se atienen a lo que pueda producir sus proveedores, sino vayan y busquen, porque si no se los va a comer el mercado, ¿no? Hacer siempre el bien nunca va a pasar de moda,
y siempre va a ser algo que permanece. Entonces, dediquémonos a hacer el bien. Si ya estamos aquí en este mundo, que nos divirtamos ayudándonos unos a otros sin ser indiferentes, y que esto sea una provocación para que te preguntes si tu actividad, tu empresa, lo que haces, tiene ese propósito o puede tener un propósito de trascendencia, ¿no? Pues yo creo que el mejor consejo es tener amigos que ya recorrieron los caminos. Siempre, siempre, en cualquier área de los negocios. Hay personas que no estamos valorando, que ya vivieron su vida productiva y ya ahorita dejaron sus empresas a nivel operativo y están deseosos de compartir información. Claro. Y a pesar de que el mundo es cambiante, hay cosas que jamás cambiarán en el mundo. Lo principal es que cree en ti. De verdad, de corazón, cree en ti. Cree que tienes la capacidad de hacer las cosas. Busca un camino, el que quieras tú llegar, y cúmplelo. Cruza esos obstáculos, o sea, que nada te detenga, porque tienes la capacidad de hacerlo. No importa dónde estés, tienes la capacidad de llegar a donde quieres llegar. Bien importante que tu empresa tenga presencia digital. No importa si es una empresa chica, mediana, grande, si vas al consumidor final, si vendes a negocios business to business. La presencia digital hoy en día es indispensable. Es una herramienta para vender tanto local como nacional, como internacionalmente. Voltea a ver otros nichos de mercado, pero hoy en día una estrategia digital es indispensable. Bien importante que estemos en las plataformas digitales. Que tengan proyectos, que realmente que tengan proyectos y que busquen hacer lo que les gusta, ¿no? Enfocándonos a este tema de lo que platicamos de empresas familiares y de tema de ser cada vez más institucionales, que lo hagan así, o sea, que cuando empiecen las cosas traten de hacerlo siempre de una forma institucional y siempre con reglas, ¿no? Pues que no tengan miedo, ¿no? Que por más que escuchen términos elegantes, sistemas elegantes, ¿no? La planeación se puede hacer con lo que tenemos ahorita, con quienes están a nuestro lado, con las herramientas que tenemos en este presente. Todo se puede lograr, ¿no? Y ya es una inversión de mucho beneficio y es un hábito que nos va a ayudar al crecimiento y a la permanencia de la empresa. Si tienes clara tu idea y estás convencido de ella, la verdad es que durante todo el proceso va a haber muchas señales del cielo o señales que no son del cielo, que son terrestres, que te dicen que no sigas, ¿no? Pero si estás convencido, pues todo lo que tienes que hacer es pues, trabajar duro y capacitarte, ¿no? Yo creo que lo más valioso que podríamos hacer el día de hoy es agradecer por todo lo que estamos, por tener oídos que escuchan, ¿no? Si estamos escuchando es porque tenemos oídos que están abiertos a un crecimiento. Estos consejos son brújulas para el camino. Y cada uno es una chispa para seguir creciendo. Queremos agradecerles de corazón a habernos acompañado durante todo este 2025. Cada domingo, cada reproducción, cada comentario nos recuerda que Entre Amigos no solamente es un podcast, es una comunidad de empresarios que aprenden y que crecemos juntos. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por compartir y por hacer que este proyecto tenga sentido. Ustedes son la razón por la que seguimos creando contenido que inspira y transforma. Y claro, los invitamos a que nos sigan acompañando el 2026, denle seguir en la plataforma donde nos escuchan, eso nos ayuda a que este mensaje llegue a más empresarios y emprendedores. Hoy cerramos el año con gratitud, pero también con ilusión. Les deseamos una muy feliz Navidad rodeada de sus seres queridos y que el 2026 sea un año lleno de prosperidad, crecimientos y aprendizajes para ustedes. Que sea un año nuevo de retos, grandes logros y que juntos sigamos construyendo este camino de Entre Amigos. Porque al final, Entre Amigos significa caminar unidos, aprender unos de otros y crecer como comunidad. Nos vemos en el 2026 y feliz Navidad, Raúl. Muchas gracias, Miriam, por todo este año. Fue un gran gusto estar contigo y que pases una muy feliz Navidad. Igualmente, Raúl. Increíble este viaje que emprendimos justo este año y que continuamos en el 2026. Nos vemos. Ahí nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos en enero.